Bueno, cuando yo tenía 17 años intenté suicidarme 2 veces. Bueno, antes que nada, para mí es muy difícil hablar de esto, pero el hecho de hacerlo creo yo que al final puede ayudar a otras personas que estén pasando por un proceso similar, a poder afrontar esas situaciones que muchas veces cuando no tenemos una referencia o no tenemos un acercamiento al tema, se vuelve mucho más abrumante el poder abordar estas temáticas en nuestra mente, ¿no? Y bueno, regresando al tema, cuando pensé hacerlo, que fueron 2 ocasiones, cuando tenía 17 años, la idea de cómo lo quería hacer era hacer que pareciera un accidente. Esto para no lastimar a mi familia, a mi mamá y a mi hermano, con la idea de que su hijo o su hermano se había suicidado, ¿no? Porque al final sabía que no iban a poder parar de culparse. Y esa era una idea que me carcomía por dentro y fue uno de los principales motivos por los que no me suicidé en ese entonces. Llevé muchos años de terapia con una psicoterapeuta que quiero mucho. Y creí que había sanado o por lo menos había trabajado estos temas. Hasta hace recientemente unos cuantos meses, 9 meses aproximadamente, me topé otra vez con estos pensamientos suicidas y me dio muchísimo miedo porque creí que realmente tenía un problema y que no podía salirme de ahí. Entonces, creo que también uno de los principales miedos de pedir ayuda o de poder como compartir estos problemas y estas ideas era el miedo de contagiar a los demás con estos pensamientos tan negativos y tan deprimentes, ¿no? Entonces, creo que lo más difícil en todo este proceso, y digo, al fin y al cabo doy gracias de haber topado con pared muchas veces, pero en 2020 es una experiencia con la ayahuasca, que me cambió la manera en la que percibo mi realidad. Fue una revelación y una decodificación de información abrumante y me dio muchísimo miedo la experiencia, pero al final, ahorita ya viéndolo 3 años después, veo que era necesario, ¿no? Para mí esa experiencia fue una decisión después en mi vida. Me di cuenta que al final de todo, quien se había llevado por estos pensamientos negativos y deprimentes y esta percepción tan negativa del mundo era yo mismo. Yo era el responsable de haberme llevado al precipicio y creo que fue una de las cosas más difíciles, ha sido las cosas más difíciles, como responsabilizarme de mis propias emociones y de mis propios pensamientos. Una de las principales razones por las que estoy aquí todavía en vida ha sido el cuestionamiento. El empezarme a preguntar por qué tengo las ideas en mi cabeza que están ahí implantadas, por qué siento lo que siento, por qué me comporto de la manera en la que me comporto y el buscar un poquito el tema de la raíz del porqué de las cosas me ayudó bastante a poder salirme de mi pequeña cabeza y de mi pequeña mente para poder conectar con algo mucho más grande como esta idea de que en el universo todo está conectado. Y al final el poder entender que nuestras mentes son como ordenadores o como computadoras me ayudó bastante a poder percibir esta versión de la realidad en la cual pues me doy cuenta de que estamos rodeados de programas, ¿no? Y de codificaciones y que por todo esto en lo que nos encontramos rodeados, que son condicionamientos socioculturales, ¿no? Es decir, la sociedad en la que crecimos, el país donde nacimos, la cultura en la que fuimos parte, la religión que influyó en nuestro sistema. Al final fue una aglomeración del porqué de mi sistema de creencias. Entonces, el hecho de poder cuestionar y empezar a estudiar y analizar el sistema de creencias que tenía construido en mi cabeza fue uno de los principales motivos por los que pude desafiar estas ideas suicidas y estos problemas que tenía en la cabeza. También el hecho de no poder platicar sobre el tema o no encontrar información o no ver que otras personas lidiaban con esta problemática hizo que yo mismo me isolara y me alejara de las personas porque, lo repito, uno de mis principales miedos era contagiar a los demás con estas ideas suicidas.
a medida que en estos 2 años que empecé a hacer escultura, por ejemplo, y pude expresar estas ideas y estos cuestionamientos y estas preguntas acerca de cómo llamamos el mundo humano, que al final pues es un mundo lleno de ideas, pude conectar con personas que han pasado por procesos muy similares y que actualmente están pensando en suicidarse o no. Entonces, ese creo que es uno de los principales motivos por los que estoy haciendo esto. Además de que llevo mucho tiempo soñando con exactamente este preciso momento en el que estoy vulnerabilizándome y bueno, conectando con esta información, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, la intención de este video y de este mensaje y esta conexión que estamos teniendo ahorita tú y yo es cuestionarte y invitarte a preguntar, preguntarte a ti mismo, ¿por qué crees lo que crees? ¿Y qué te lleva a creer lo que crees? No solamente el por qué, sino cómo, el para qué. Muchas veces vivimos en automático en nuestras vidas, ¿no? Creo que nosotros al fin y al cabo somos vida antes de ser humanos, antes de ser una persona y antes de ser un personaje en este mundo. Cuando tú llegas a esta experiencia humana, se te asigna un nombre, ¿ok? Tú como vida te dan un diseño sobre cómo tienes que vivir en este mundo. Te ponen un nombre, te dicen que dependiendo del genital con el que crezcas y con el que nazcas, te tienes que comportar de cierta manera, ¿no? Existen ciertos diseños sobre cómo tiene que ser el hombre y cómo tiene que ser la mujer, ¿no? Estos 2 géneros que nada más se concebían antes, ¿no? Y al final, en parte, todo se siente como si fuera una obra o un juego, ¿no? Estamos rodeados de tantos estímulos y tanta información que por eso mismo creo que es tan difícil el poder hacer una pausa sobre todo lo que está sucediendo y cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos y por qué creemos que estamos aquí. Si tú crees que nada más viniste a este mundo para forjar una familia, para ganar dinero, para ser parte de una religión, para tener una profesión, pues bueno, totalmente válido, ¿no? Pero existieron muchas personas que no empatizamos con nada más esta forma de vida, porque vuelvo a lo mismo, es solamente un diseño. Existen muchas otras formas de percibir la realidad. Existe algo que se llama perspectivismo y esto nos dice que existe una realidad que compartimos, pero cada quien la percibe o la interpreta de una manera distinta. Y el hecho de poder conectar con esta información precisamente fue lo que me salvó la vida. El entender que yo podía modificar la manera en la que concebía las cosas, es decir, modificar las conexiones neuronales en las cuales mi cerebro había creado una red, que eso se le llama neuroplasticidad, porque cada uno de nosotros tiene una neuroplasticidad diferente, una perspectiva distinta, una forma de ser diferente, ¿no? Todo se traduce a un tema bioquímico y se llama neuroplasticidad. Y el hecho de poder conectar con esta información me dio mucha esperanza en el mundo, porque parte de lo que me llevaba a pensar en estos sucesos, digamos, suicidas, era una idea muy depresiva sobre cómo funciona este mundo. Y bueno, pues nada, la intención de este video es invitarte a cuestionarte por qué crees lo que crees. Y si eres una persona que está lidiando con temas suicidas, quiero hacerte entender que no estás solo. Creo que uno de los sentimientos más fuertes, y digo, esto hablo nada más desde mi proceso, ¿no? Cada quien tiene uno distinto, o eso creemos. Pero nunca estamos solos en este mundo. Este universo es mucho más complejo de lo que podemos entender. Existen muchas razones que desconocemos por las cuales estamos aquí. Entonces, nada más te voy a dejar una pregunta y me gustaría que te cuestionaras si crees que es realmente casualidad que el diseño de las neuronas, de la web neuronal, de las cifras del micelio de los hongos, de las raíces y las ramas de los árboles, de los rastros de agua y de la web cósmica de las galaxias, o sea, es similar? ¿Tú crees que es coincidencia o que es realmente una prueba de que todo en este universo está conectado? Creo que a mí eso me ayudó bastante, el entender que no era el único que estaba pasando por eso, que
al fin y al cabo, nos guste o no, todo está conectado, y que somos el todo o parte del todo experimentándose a sí mismo, me dio mucho, mucho, mucho alivio. Y bueno, a partir de ahora van a ver una serie de videos donde vamos a hacer varios cuestionamientos sobre cómo percibimos la realidad y este mundo humano lleno de ideas. Entonces, pues nada.